La importancia del rito. La importancia del rito en su relación con la muerte, que es primordial, y la importancia de lo ritual en el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y, en general, como un mecanismo fundamental para preservar la esperanza, para preservar la vida, para preservar todo aquello de lo que trata la vida en todos sus aspectos, para comenzar la vida social y organizar el mundo en pos de acciones, de pautas de acciones. Estructuras de acciones es lo que se llama el rito. Organizar el mundo ritualmente, que es algo que hacemos todas y todos cotidianamente. No estamos hablando siquiera del gran rito, del rito de ir a misa, del rito del matrimonio, del rito de la fiesta, del rito funerario, del rito del bautizo, no. Estamos hablando de cómo organizamos nuestra vida cotidianamente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cómo continuamente seguimos una secuencia más o menos semejante todos los días de nuestra vida y que viene en el orden de cómo nos vestimos y lo que escogemos para vestirnos, de qué desayunamos, cuándo desayunamos, de qué cenamos, cuándo cenamos, de cómo hacemos las cosas y cómo nos guiamos por una continua gramática cotidiana donde primero va esto, luego va esto, luego va esto, y algún día pasa que se nos desordena el mundo y comenzamos haciendo las cosas por la mitad y desde ese momento sentimos que el día ya fue un fracaso porque algo lo malogró en la medida en que no se siguió un orden característico. Eso es el mundo ritual, esa es la vida del rito. Es eso que continuamente hace que ordenemos el mundo a través de acciones que van, por supuesto, directamente ligadas a lo que pensamos y a lo que sentimos. El mundo de las emociones se tramita también a través del mito y del rito continuamente, y se tramita además conjuntando mito y rito, ideas y acciones, a través de continuas formas de expresión y de creación. Cuando insistimos en esta cátedra continuamente sobre el rol de la creación, sobre el rol del arte, bien fuera la música, la danza, el teatro, la literatura, las artes plásticas, tiene que ver también con esa dimensión ritual y mítica y esa producción de un sentido adicional que multiplica la vida, por muy dolorosa que sea la experiencia que recreen. Pero mientras se den esas expresiones, nótese lo que significa la palabra creatividad, que está muy de moda, pero que no siempre se repara en lo que connota. La creatividad es la capacidad de creación, es decir, es crear cosas. De nuevo, es producir vida, es multiplicar vida. Y el rol justamente, el rito es crear. No solo es mantener un orden continuamente, sino crear. ¿Y crear para qué? Para mantener la vida, para dar sentido, para darle un marco lógico al mundo, para producir realidad, es decir, para determinar lo que es posible y lo que no es posible mediante ordenar el mundo de tal suerte que determine hasta dónde llega lo que es posible de ser pensado, de ser sentido, de ser hecho, lo que es posible en el mundo, pero tanto más en el orden de lo que estoy comunicándoles, de mantener a raya la muerte. Si hay algo para lo cual sirve el arte en el mundo, y la toda suerte de expresión ritual es para mantener a raya el poder de la muerte en el mundo de la vida y al contrario, hacer que la muerte se mantenga quieta y la vida se multiplique. Se recordarán el conmovedor momento de una conmovedora jornada, cuando el maestro Echevarría, hablando de las tumbas de Puerto Berrío, hacía un excurso y nos leía un fragmento de su diario de unos cráneos en un museo en Tel Aviv, de hombres neandertales en cuyo yacimiento funerario ya fueron encontradas flores como obsequios funerarios para embellecer la tumba y para como un gesto de trascendentalidad. Y él en ese momento rompió en honesto llanto. Yo creo que todas y todos quienes estábamos asistiendo
sentíamos la compulsión hacia lo mismo y en ese momento él exclama: ¡qué bella es la humanidad! Ese gesto de llevar flores es un gesto sacrificial muy elocuente. Entregar una flor en una tumba es un acto sacrificial. Es una vida que se está entregando. Es una vida que se ha cegado y que está empezando apenas a secarse. Pero es una vida bella por lo general. Es una vida de colorido. Es una vida de multiplicación porque son flores. Es una vida de fertilidad. Es una vida con una profunda dimensión poética y sensible. Y dejar flores en una tumba significa justamente eso. No solo es una compañía, más allá, evidentemente esa connotación en muchas sociedades, pero es el hecho de dejar que la muerte haga lo suyo, pero que la vida triunfe sobre la muerte. La muerte debe ser tramitada como tiene que ser tramitada la vida. Parte del obsceno, de lo brutal, de lo inexorable de la muerte, ocurre cuando la vida no tiene capacidad de negociar con la muerte. Cuando de pronto la muerte, que no necesariamente es la muerte biológica, quiero insistir, como no estoy hablando necesariamente de la vida biológica, sino de fuerzas más fuertes. Es cuando no hay capacidad de negociar con ella, de mediar con ella de manera sacrificial, de tratar de estarle poniendo continuamente una cerca y correrle la cerca, sino cuando cae súbita, cuando no hay posibilidad de constatar que está allí y no le da la oportunidad a la vida de seguir jugándose las cartas de la vida para negociar con la muerte y poder tramitar el duelo. Cuando alguien que amamos fallece súbitamente en circunstancias trágicas o simplemente por una triste circunstancia fisiológica, en cualquier caso sentimos la necesidad, que no es solamente legal, de volver a verle una última vez, de despedirnos. La vida sabe que la muerte existe, pero parte de negociar con la muerte es el hecho de, por lo general, pedirle una última oportunidad para dejar en orden las cosas de la vida. Eso es algo que paulatinamente se ha perdido en la ritualidad de la muerte en el mundo contemporáneo, en el mundo del capital, pero es la necesidad de poner en orden, y la palabra es muy diciente, poner en orden, como es diciente decir descansar en paz. ¿Qué es la paz para estos fines? La paz es en una buena medida la paz con los muertos, con el mundo de la muerte que ha permitido poner en orden las cosas de la vida, despedirse en paz. Y allí viene la importancia del ritual funerario. El ritual funerario es justamente eso que nos permite llevar las cosas de la vida al último límite y poder depositarlas en el mundo de la muerte, habiéndonos podido despedir y continuamente estar recordando a nuestros muertos, llevándoles flores o llevándoles frutas o comida, llevándoles sacrificios y manteniéndoles allí para que la vida prolifere, recordándoles. Una sociedad sana es una sociedad que recuerda a sus muertos. Es una sociedad que no solo tiene la posibilidad, sino que asume como deber social recordar a sus muertos, honrar a sus muertos, porque honrar la muerte en los espacios de la muerte es honrar la vida, porque es llevar continuamente sacrificio. Y vuelvo y digo, el sacrificio es ese sacrificio de alimentos, de frutas, de flores. Llevar sacrificio a la muerte para que la muerte permita que la vida multiplique. Cuando se pierde esa relación con el mundo de los muertos, cuando se fractura por muchas razones, bien sea por el impacto de la violencia, bien sea por el impacto de otras formas de violencia, como son las violencias del capital, que hacen que cada vez nos preocupe menos honrar a la muerte.
y sintamos que vivimos es para trabajar y producir continuamente sin detenernos en esas otras necesidades. Es algo fundamental y traumático está ocurriendo que nos impide tramitar el dolor, el duelo. En Colombia tenemos una relación muy particular y compleja con la muerte, como la tenemos con la guerra, cualquiera que sea la forma en que ésta se asuma. Y es una verdad de apuño que solemos repetir realmente todas y todos en Colombia, y es que continuamente hemos estado en guerra y siempre hemos estado en guerra, pero tenemos una pobrísima memoria frente a la guerra y son cosas que no nos gusta recordar, o que a veces sentimos que estamos impedidas o impedidos para recordar de tanta proliferación cotidiana que hay de hechos violentos. La posibilidad de tramitar la despedida, la muerte y de negociar con la muerte las cosas de la vida es justamente el hecho de que haya un cuerpo que se pueda tratar. Y eso es el punto fundamental de lo que nos ha acompañado en esta cátedra. Todo lo que hemos visto, desde el hecho técnico de laboratorio, el trabajo forense, hasta el trabajo creativo, hasta el trabajo de colectivos civiles de muy distinta naturaleza y proveniencia, en procura continua de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, es justamente un trabajo ritual continuo. Es la búsqueda de dar sentido a las cosas, siquiera de encontrar unos vestigios que puedan ser ritualmente tramitados y despedidos para dar sentido y poder hallar paz con el mundo, para poder hacer la paz con la muerte y por ende que la vida prolifere y la vida siga.